Hola, bienvenidos a Vivir con un Estoico, el canal donde aplicamos la sabiduría del estoicismo para afrontar la vida con disciplina, calma y propósito. ¿Listos para fortalecer tu mente? Empecemos. La dignidad de tu vida es tu responsabilidad protegerla. Pero aquí está el detalle. Algunas personas convierten esa tarea en un trabajo de tiempo completo. ¿Sabes de quiénes hablo? Sueltan un comentario sarcástico en la cena, lanzan una indirecta en una reunión o cuentan un chiste que te deja sintiéndote pequeño. En ese momento, hay un silencio, una sensación ardiente en tu pecho. Sonríes como si no pasara nada, pero en el fondo te preguntas, ¿por qué yo? ¿Acaso parezco el saco de boxeo oficial? No lo eres, y no es contigo, es con ellos. Hoy te contaré por qué lo hacen. Son 6 razones, de hecho. Más importante aún, te mostraré cómo el estoicismo, sí, esa antigua sabiduría de los filósofos con togas, puede ayudarte a superarlo. Sin gritar, sin tramar venganzas, tentador, pero no. Solo calma, claridad y un respeto propio inquebrantable. Así que si estás cansado de tragarte el orgullo y estás listo para mantenerte firme, comenta, sí, suscríbete, activa la campanita, y vamos a profundizar. Primera razón, perciben debilidad. Algunas personas prueban límites como los depredadores prueban a sus presas. No se anuncian, observan, esperan, y en el momento que perciben vacilación, en el segundo que ven que dudas de tu propio valor, atacan. Golpean donde duele, a veces con un comentario que parece casual, a veces con un chiste que corta más profundo de lo que estás dispuesto a admitir. Y si lo dejas pasar, si te quedas ahí en silencio, pretendiendo que está bien, lo toman como una invitación a ir más lejos. No se detienen por sí solos. Se detienen cuando les muestras que no eres la persona que pensaban. Recuerdo un tiempo al principio de mi carrera cuando trabajaba bajo un gerente con una lengua afilada, no del tipo ingenioso, sino del tipo cruel que encontraba tus inseguridades y presionaba sobre ellas como un moretón que pensabas que habías escondido. Durante las reuniones, lanzaba comentarios como, tal vez esto es un poco avanzado para ti, o, te dejaremos ponerte al día más tarde, siempre con una sonrisa. Al principio, me reía porque todos los demás lo hacían. Me decía que no lo tomara personal, pero lo hacía. Y aquí está el punto, cada vez que no decía nada, cada vez que lo dejaba pasar, empeoraba. Porque personas así no son descuidadas, son deliberadas, están probando cuánto tolerarás, y cuando les muestras que estás dispuesto a tolerar la falta de respeto, los entrenas para que sigan. Aquí es donde entra el estoicismo. No se trata de un desapego frío o de fingir que no te importa. Esa es la concepción errónea común. El estoicismo se trata de saber dónde está tu poder. Como dijo Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. No puedes controlar si alguien es grosero o despectivo. No puedes detener a una persona de intentar humillarte, pero puedes decidir si tendrá éxito. Puedes decidir si sus palabras moldean tu realidad o rebotan en ella. Aquí está la dura verdad que la mayoría no te dice. Si no te respetas a ti mismo, nadie más lo hará. Si toleras la humillación, la invitas de nuevo, no porque la merezcas, sino porque has señalado que la aceptarás. Los humanos están programados para probar jerarquías. Todos lo hacemos, consciente o inconscientemente. Algunas personas empujan para ver dónde está tu límite. Y si no hay línea, asumen que pueden caminar sobre ti. No se trata de malicia todo el tiempo. Se trata de oportunidad, y la tomarán hasta que la tomes de vuelta. Lo que aprendí, lo que quiero que entiendas es que defenderte no siempre parece confrontación. No se trata de pelear o gritar. A veces, es un límite claro y calmado. Es elegir no reír cuando un chiste es a tu costa. Es mirar a los ojos y dejar que el silencio diga lo que las palabras no tienen que. Es retirarte de las habitaciones donde no te respetan sin disculpas ni explicaciones. Esa es la fuerza estoica, no porque sea sin emociones, sino porque es disciplinada. Tienes que proteger tu dignidad, no porque otros lo harán por ti, sino porque es tuya para defender. Y en el momento en que lo haces, algo cambia. Las personas lo sienten, los que solían probarte dudan, se alejan rápidamente porque buscan un blanco fácil, y tú ya no lo eres.
No tienes que explicarte, no tienes que justificar tus límites. Solo tienes que mantenerlos. Y aquí es donde la lección se profundiza. El respeto que ganas cuando te mantienes firme no solo viene de otros, viene de ti mismo. Comienzas a creer en tu propia fuerza. Comienzas a confiar en que puedes manejar lo que venga, no controlando el mundo, sino dominando tu respuesta a él. Eso es lo que el estoicismo te ofrece, no un escudo para esconderte, sino la armadura para caminar por la vida erguida, imperturbable y digno. Razón 2. Quieren control. La humillación es una de las herramientas de control más antiguas. A veces es sutil, otras veces es aguda y obvia, pero el propósito siempre es el mismo, hacerte pequeño para que alguien más pueda sentirse grande. Cuando alguien te avergüenza públicamente, lanza un comentario hiriente en una sala o expone algo personal que no tiene derecho a exponer, está tratando de quitarte algo, tu poder, tu voz, tu dignidad. Quieren verte encoger porque si te encoges, ellos pueden parecer más altos en comparación. Pero aquí está la cosa que la mayoría de la gente no entiende. La persona que humilla a otros a menudo lleva su propia fractura interior. Se sienten impotentes en su propia vida, y en lugar de enfrentarlo, en lugar de sanar, recurren a la manera más fácil de sentirse fuertes, haciendo que alguien más se sienta débil. Recuerdo trabajar con un colega que siempre encontraba una manera de poner a la gente en su lugar, a menudo con una risa como si eso de alguna manera lo hiciera aceptable. Una tarde, durante una reunión de equipo, presenté una idea en la que había trabajado durante semanas. Sin dudarlo, me interrumpió con un comentario sarcástico que provocó algunas risas incómodas en la sala. No fueron solo las palabras, fue el momento, la precisión, diseñado para hacerme dudar de todo lo que había dicho. Y por un segundo, lo hice. Sentí el calor subiendo en mi rostro. Sentí la urgencia de defenderme, de explicar por qué la idea era buena, por qué pertenecía allí, pero no lo hice porque algo dentro de mí, llámalo instinto o tal vez algo que finalmente había aprendido, me dijo que lo peor que podía hacer en ese momento era jugar bajo sus reglas. Su poder nunca estuvo en el comentario. Estuvo en mi reacción, estuvo en si creía o no lo que intentaba venderme, la mentira de que no era lo suficientemente bueno para hablar. Aquí es donde el estoicismo ofrece una verdad que puede cambiarlo todo. Marco Aurelio dijo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Lo que quiso decir fue esto, las personas intentarán humillarte, dirán cosas destinadas a herirte, a veces en público, a veces a tus espaldas. No puedes detenerlos de intentarlo, pero puedes negarte a dejar que tengan éxito. No pueden controlar tu mente a menos que les entregues las riendas. Cuando te das cuenta de eso, cuando dejas de creer las mentiras que te alimentan sobre tu valor, su poder se evapora. Una persona que se niega a creer en su propia inferioridad no puede ser humillada, y eso no es porque contraataquen o se salgan con la última palabra. Es porque saben quiénes son. No puedes derribar a alguien que ha construido su sentido de sí mismo desde adentro hacia afuera. No puedes silenciar a una persona que no necesita la aprobación de una multitud para conocer su valor. Si tomas algo de esto, que sea esto. La humillación solo funciona cuando permites que alguien te convenza de que la mereces. No lo haces, y nunca lo hiciste. Las personas que dependen de la humillación como arma te están mostrando quiénes son. Pero tú, con cómo respondes, les mostrarás quién eres. Y si eliges claridad sobre confusión, dignidad sobre defensa, y dominio sobre tu propia mente, descubrirás que pierden interés. No eres presa, no eres pequeño, eres alguien que no puede ser controlado porque te controlas a ti mismo. Ese es el poder que el estoicismo te ofrece, no un escudo para protegerte de palabras hirientes, sino una mentalidad tan clara y fuerte que esas palabras pasan como el viento entre manos abiertas. No hay nada que sostener cuando te niegas a darles peso. Razón 3, te envidian. Esta puede ser la verdad más difícil de aceptar, pero es una que necesitas escuchar. A veces las personas te humillan no porque haya algo mal contigo, sino porque hay algo profundamente inquieto dentro de ellas. Y las mismas cualidades que te hacen admirable, tu fuerza, tu carácter, tu éxito, se convierten en la fuente de su incomodidad. Cuando te mantienes firme,
Cuando te conduces con confianza silenciosa o vives según principios que ellos abandonaron hace mucho tiempo, les obliga a enfrentar todo lo que les falta. Y en lugar de elevarse para alcanzar ese estándar, eligen el camino más fácil. Te derriban, no para corregirte, sino para silenciar el recordatorio de que han dejado de intentar ser más. Los psicólogos llaman a esto envidia maliciosa. Es un primo más oscuro y destructivo de la envidia básica que todos sentimos de vez en cuando. Estudios en psicología emocional han mostrado que la envidia maliciosa a menudo desencadena lo que se llama Schadenfreude, una perversa sensación de satisfacción cuando alguien a quien envidian tropieza o cae. Quieren verte menos porque tu presencia, tus logros, les hacen sentir menos. Pero no te lo dirán. En cambio, encontrarán maneras de menospreciarte, socavarte, humillarte frente a otros, no porque te vean débil, sino porque saben que no lo eres. Séneca entendió esto profundamente cuando escribió: no es el hombre que tiene poco, sino el hombre que anhela más, el que es pobre. Una persona puede tenerlo todo y aún vivir en pobreza si su alma está hambrienta de paz. Y así atacan a otros en un intento de alimentar su propio vacío. Humillan lo que secretamente desean porque es más fácil destruir una luz que encontrar la propia. Una vez que entiendes esto, algo cambia dentro de ti. La vergüenza que una vez sentiste en esos momentos comienza a disolverse. Dejas de pensar que hay algo mal contigo. Dejas de cargar su amargura como tu carga. Y si acaso, comienzas a sentir lástima, no de manera condescendiente, sino en un entendimiento claro y calmado de que están librando batallas con demonios en los que no tienes parte. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que otros hacen, pero podemos controlar lo que le damos significado. Y cuando alguien intenta humillarte por envidia, no te encoges. No te haces más pequeño para calmar su incomodidad. Te mantienes exactamente donde estás, arraigado en quien eres, porque su incapacidad para estar en tu luz no es tu responsabilidad. Nunca lo fue. Si encuentras estas ideas valiosas, házmelo saber comentando, sí, abajo. Tus pensamientos importan, y me encantaría escuchar de ti. Razón 4, no has establecido límites. Si no dejas absolutamente claro lo que aceptarás y lo que no, la gente te pondrá a prueba. No siempre tendrán malas intenciones, no al principio. Es algo que está en la naturaleza humana. La gente empuja límites, a veces conscientemente, a veces sin siquiera darse cuenta, porque quieren saber dónde está la línea. Y si no encuentran una línea, asumen que no hay ninguna. Siguen empujando, un chiste a tu costa aquí, un desprecio casual allá, y porque te mantienes en silencio, porque te dices a ti mismo que no vale la pena, siguen adelante. Poco a poco, ocupan más espacio en tu vida. Eventualmente, miras alrededor y te das cuenta de que estás parado en un lugar que ya no se siente como el tuyo. Las cosas que una vez pensaste que eran obvias, que mereces respeto, que tu tiempo importa, que tus sentimientos tienen peso, ya no son las reglas por las cuales la relación funciona. La falta de respeto se ha vuelto normal. Te preguntas cómo llegó tan lejos. Pero si eres honesto, empezó en el momento en que no dijiste, basta. Por eso Epicteto advirtió, si quieres mejorar, conformarte con que se piense que eres tonto y estúpido. Suena duro, pero habla de una verdad que la mayoría evita. Establecer límites a menudo tiene un costo social. La gente puede malinterpretarte, pueden pensar que eres difícil, poco amable o arrogante, especialmente aquellos que estaban bastante cómodos beneficiándose de tu silencio. Pero si quieres paz, no siempre puedes tener aprobación. No puedes buscar ambos. El estoicismo nos enseña que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de disciplina. La paz es saber dónde estás y negarte a moverte de ese lugar, incluso si significa estar solo. Mira el ejemplo de Oprah Winfrey. Al principio de su carrera, como joven reportera trabajando para una estación de televisión en Baltimore, le dijeron que no era apta para la televisión. Sus productores criticaron su apariencia, su peso e incluso la forma en que hablaba. Había presión para conformarse, para cambiar quién era para encajar en el molde que habían decidido que era aceptable. Habría sido fácil doblarse, convertirse en lo que le decían que debía ser, pero, en cambio, dibujó una línea.
Se negó a cambiar su yo auténtico para ganar la aprobación de personas que no podían ver su valor. Eventualmente, fue despedida de ese puesto de noticias. Algunos podrían haber visto eso como prueba de que estaba equivocada, pero ella no lo hizo. Oprah entendió lo que Epicteto enseñaba. A veces debes estar dispuesto a que se te considere tonto o terco, a arriesgar el rechazo para mantenerte fiel a tus valores. Y sabemos cómo resultó su historia. Oprah construyó un imperio arraigado en la autenticidad, la empatía y el respeto propio. Se convirtió en una de las figuras más respetadas e influyentes del mundo, no porque se doblara para encajar en la definición de valor de otra persona, sino porque mantuvo su terreno cuando más importaba. Esa es la esencia del estoicismo. No estableces límites para que otros te quieran más. Los estableces porque te respetas a ti mismo. Y cuando lo haces, cuando mantienes esos límites de manera calmada y constante, las personas aprenden a respetarlos o se van. Cualquiera de los dos resultados es paz, pero no es fácil. Significa estar dispuesto a ser visto como tonto o difícil por personas que solo entienden las relaciones construidas sobre el silencio y el sacrificio. La verdadera dignidad a menudo viene con la soledad, pero es una soledad que genera fuerza, no debilidad. Y cuando vives desde ese lugar, cuando el respeto propio se convierte en tu fundamento, el mundo se ajusta. Aquellos que se quedan saben dónde está la línea, y aquellos que no pueden aceptarlo ya no son tu preocupación. Razón 5. Buscan una audiencia. La humillación rara vez ocurre en privado. Se alimenta de testigos. Los débiles a menudo reúnen una multitud no para obtener apoyo, sino como cómplices silenciosos en su crueldad. Necesitan una audiencia para dar peso a sus acciones, porque sin ella, su poder se siente vacío. Lo has visto suceder. Tal vez fue en una sala de conferencias cuando alguien a cargo decidió menospreciar a un colega, no por un error, sino para recordarles a todos quién tenía la autoridad. O en la escuela, cuando un grupo se juntó contra un niño callado, no porque fuera culpable de algo, sino porque era un blanco fácil. La persona que es humillada no es elegida porque es débil. Son elegidos porque están solos. Así es como funcionan los acosadores. Encuentran a los que están solos y prueban si pueden hacerlos arrodillarse. La multitud lo empeora. Hay una verdad incómoda sobre el comportamiento humano. Las personas en grupos son más fáciles de manipular. La psicología lo llama de individualización, el proceso por el cual las personas pierden su sentido de responsabilidad personal en una multitud. Reirán cuando no quieran reír. Permanecerán en silencio cuando deberían hablar porque el miedo a convertirse en el próximo objetivo los silencia. El que lidera la humillación lo sabe. Dependen de ello. Su crueldad se convierte en una especie de espectáculo, utilizando la vergüenza de otra persona para entretener a quienes tienen demasiado miedo para intervenir. Pero lo que parece poder es, en verdad, debilidad. Una persona que debe reunir a otros a su lado para humillar a otro ya te está mostrando quién es, alguien que no puede mantenerse por sí mismo. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, uno de los hombres más poderosos de la historia, rodeado de senadores, generales y asesores que se inclinaban en su presencia. Y, sin embargo, Marco era famoso por su humildad y moderación. No humillaba ni reprendía a otros para mostrar su poder. De hecho, a menudo se recordaba a sí mismo que la opinión de la multitud no valía nada si provenía de aquellos que carecían de entendimiento. Escribió: la opinión de 10.000 hombres no tiene valor si ninguno de ellos sabe algo sobre el tema. Marco Aurelio sabía que la aprobación de la multitud era voluble, hueca y, a menudo, impulsada por el miedo, no por la sabiduría. La verdadera fuerza no requería un coro de voces para validarla. Hay una lección aquí. Cuando alguien intenta humillarte públicamente, su mayor arma no son sus palabras. Es la reacción de la multitud. Quieren que te sientas aislado, que creas que la risa o el silencio de los demás es prueba de que has perdido. Pero su risa es hueca, su silencio es miedo, y no les debes nada, ni una explicación, ni una defensa, ni un trozo de ti mismo. El camino estoico te enseña a mantenerte con dignidad incluso cuando estás rodeado de cobardes, a estar dispuesto a caminar solo en lugar de seguir a la multitud. A entender que las personas que necesitan una audiencia para sentirse poderosas nunca son tan fuertes como pretenden ser.
Y tú, no necesitas una audiencia para conocer tu valor. No necesitas la aprobación de aquellos que aplauden al que tiene la voz más fuerte. Solo necesitas tu propia mente firme, tu propio sentido claro de lo correcto e incorrecto, y la disciplina para mantenerte erguido cuando todo a tu alrededor te dice que caigas. Ese es el corazón del estoicismo. Y ahí es donde vive el verdadero poder, no en el aplauso, no en el miedo de los demás, sino en la dignidad silenciosa e inquebrantable de alguien que se niega a ser reducido por el ruido de la multitud. Si lo que acabas de escuchar resonó contigo, dale like a este video también, y no olvides suscribirte porque cada vez que descubro una nueva perspectiva sobre la vida, quiero que seas el primero en escucharla. Razón 6. Sienten que no conoces tu propio valor. Esta es la herida más profunda, la que la mayoría de las personas lleva en silencio. La experiencia de ser humillado antes de entender realmente su propio valor. A menudo sucede temprano en la vida o en un momento cuando estamos más inseguros sobre quiénes somos. Y aquellos que buscan humillar a otros pueden sentirlo, como si tuvieran un instinto para la debilidad, pero no del tipo de debilidad que la gente imagina. No es física ni intelectual, es la debilidad de una persona que aún no ha reconocido su propio valor. Porque si supieras quién eres, si estuvieras arraigado en ello, no permitirías que nadie te degrade, no porque no lo intentaran, sino porque no tendría efecto. El insulto, el chiste, el desprecio rebotarían en algo sólido dentro de ti. Sin ese sentido de uno mismo, te vuelves vulnerable a la aprobación y desaprobación de otros. Te inclinas al viento de sus opiniones porque aún no has decidido en qué dirección pararte por ti mismo. Epicteto dijo, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Es una línea que vale la pena leer 2 veces. La mayoría de las personas piensa que la libertad proviene de las circunstancias, el estatus, el dinero, la reputación, pero la verdadera libertad comienza con el dominio de uno mismo. Y el dominio de uno mismo comienza con saber quién eres. Cuando no te conoces a ti mismo, el mundo está lleno de amenazas. Pero cuando lo haces, te vuelves intocable de una manera que no tiene nada que ver con la arrogancia y todo que ver con la certeza silenciosa. Considera a Eleanor Roosevelt. De joven, era dolorosamente tímida. Venía de una familia poderosa y profundamente disfuncional. Su madre se burlaba abiertamente de su apariencia, llamándola Gianni, debido a su supuesta fealdad. Perdió a ambos padres antes de ser adolescente y fue criada por una familia que nunca la dejó olvidar lo pequeña que pensaban que era. Podría haber vivido toda su vida cargando esas humillaciones, encogiéndose en el fondo como muchos esperaban, pero eligió no hacerlo. Poco a poco, a través de la educación, el trabajo y el entendimiento de sus propias convicciones morales, construyó un sentido de sí misma que nadie podría quitarle. Como primera dama, fue criticada duramente, tanto pública como privadamente. Su apariencia, sus opiniones, su activismo, era constantemente ridiculizada y menospreciada por personas que se sentían amenazadas por una mujer saliendo del papel que la sociedad le había asignado. Pero ella ya había hecho el arduo trabajo de decidir quién era. Y debido a eso, la humillación que otros intentaban imponerle nunca parecía pegar. Siguió luchando por los derechos humanos, la justicia y la decencia, no porque la gente lo aprobara, sino porque sabía lo que era correcto. Lo que el estoicismo enseña es exactamente esto: que nadie puede humillarte sin tu consentimiento, que la libertad, como dice Epicteto, es dominio sobre ti mismo. No lo ganas peleando contra cada insulto o silenciando a cada crítico. Lo ganas al negarte a darles autoridad sobre cómo te ves a ti mismo. Cuando conoces tu valor, los insultos se vuelven insignificantes. Los chistes se convierten en ruido vacío. Incluso la admiración no te mueve porque tu respeto propio no depende de si otros lo reconocen. Esto no es fácil, requiere trabajo, requiere tiempo en reflexión, en ser honesto sobre quién eres y qué defiendes. Requiere estar dispuesto a estar solo cuando nadie más parece entender. Pero no hay atajos para la verdadera libertad. No puedes suplicar a la gente que te respete. Debes reclamarlo en silencio, sin permiso. Y cuando lo haces, algo profundo sucede. Las personas que una vez intentaron humillarte pierden interés. Las palabras que usan para cortar ya no encuentran un lugar donde aterrizar.
Te vuelves, en el sentido más profundo, intocable, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Así que aquí está la verdad. Las personas pueden intentar humillarte. Algunos te pondrán a prueba. Algunos te envidiarán, y unos pocos lo harán simplemente porque no pueden manejar tu luz. Pero aquí está la buena noticia. No estás aquí para atenuarte por nadie. Ya no eres alguien que suplica respeto. Lo comandas tranquila, calmadamente, y si es necesario, solo. Ese es el camino estoico. Cuando mantienes tu posición, cuando te niegas a creer las mentiras destinadas a hacerte pequeño, sucede algo poderoso. Te vuelves intocable, no porque el mundo sea amable, sino porque eres fuerte. Así que si estás listo para vivir con ese poder silencioso para elevarte por encima del ruido, te invito a tomar este viaje conmigo. Suscríbete, activa la campanita, y únete a una comunidad que está aprendiendo a mantenerse firme sin importar quién intente derribarlos. Y recuerda, el mundo no te da dignidad, tú te la das a ti mismo, y eso es algo que nadie puede quitarte. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.